un arco seno, pero no sé cómo factorizar para llegar a eso, porque me falta un e elevado a 2x. Esto de aquí, ¿cierto? Sí. Ya. Sí. Y el de Ya, arriba entonces, me costó harto y tuve que, al final hice un poco de trampa con el L. Sé que hay que factorizar ahí por un 1 conveniente, pero sola no se me habría ocurrido. Lo vi después en YouTube. Y el S no. El S, hasta el S, acá está. El último. Ese no. Me la ganó. Ya, y los demás, bueno, mójense el potito. Aquel que no haya visto ninguno, me avisa para peñiscar algunos de acá y después abordar aquí los que están generando problemas. Yo estaba repasando materia antigua, así que no he visto ninguno. Ya, vamos a hacer uno que otro. Dime. Ya. No, dale. No, que yo he hecho del Stuart. He hecho harto de eso. ¿El Stuart? Sí. ¿Esteban? Sí. Sí. Ahí bueno, primero que todo me comentan si hay alguno que presente dificultad. Yo los voy a hacer con ustedes porque en verdad no me acuerdo de todos, así que quizás me enfrente con alguna dificultad, esperemos que no sea así, si no voy a quedar como espero yo ante la vida. Pero démosle, ¿ya? Vamos a hacer uno que otro de sustitución. Vamos a avanzar con los que se han presentado problemas y avanzar. Lo otro, esperaba que alguien me retara con este de aquí, que le falta el de X, porque sin el diferencial uno no sabe con respecto a qué integrar y ya la validez del problema pierde sentido. Ya, voy a copiar todo esto para tenerlo a mano. Intentemos llegar a los máximos ejercicios hoy día. Y veamos. Integración por parte, ya estamos bien. Uy, se me duplicó. Ya. Bien, vamos a hacer algunos de esta página. Por ejemplo, vamos a partir desde el primero para englobar algunos ejercicios. Creo que es mala idea hacer esto. Recortar. Ya, peñisquemos uno de los 5. Y ahí tenemos algunos 5 dando vueltas. Ya, la idea de la sustitución o integrar por sustitución corresponde a la idea de aliviar un poco el problema por la idea de la regla de la cadena, de la derivada. ¿Ya? Por ejemplo, el A no tiene mucha relación con la regla de la cadena, pero sí los demás la tienen. La sustitución abarca muchas cosas. Por ejemplo, el A, la sustitución nos va a permitir poder ver el problema de un punto de vista totalmente distinto. ¿Ya? Por ejemplo, lo que nos estaría molestando en estricto rigor vendría siendo el argumento de la raíz, que sería 4x menos 3. Al hacer ese cambio, nosotros tenemos que cambiar el diferencial asociado. Entonces vamos a tener du 4 dx. Lo que nosotros acá tenemos simplemente dx. Entonces para ello vamos a despejar el dx, que nos va a quedar dx va a ser du cuartos. Con esto la integral nos queda un cuarto, bueno, estricto rigor, hagámoslo bien, raíz de u cuartos. Si lo arreglamos esto, lo amononamos un poquito. Escuché que alguien grita, nada que ver. U medios de u. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? En un cuarto lo sacamos, la raíz la representamos como una potencia y ahí aplicamos la integral por potencia. Lo que nos quedaría un cuarto, u un medio más 1, partido en un medio más 1 en estricto rigor. Ya, un medio más 1 nos da 3 medios y sería u 3 medios sobre 3 medios más c. Acá hacemos la regla de las fracciones, quedándonos de esta forma, un cuarto por 2 tercios, y aprovechamos de devolvernos, porque nosotros estamos trabajando con respecto a x, que nos quedaría 4x menos 3. Y ya por último paso, sería simplificar las fracciones, que nos quedaría un medio. Un cuarto 2, y por el 3, un sexto. Y ahí quedaría tiki y taca. ¿Ya? Bien, eso vendría siendo una primera utilización. Vamos con el problema B,
para ver más aplicaciones o posibilidades de ejercicios. Y ahí vamos a ir saltando rápidamente a otros. Ya, por ejemplo, el B, ahí es mucho más claro la utilización de la cadena. Por ejemplo, si nos remontamos al argumento, nos damos cuenta que está su derivada afuera, casi su derivada. Entonces vamos a intentar verlo con sustitución. Nos queda x cuadrado, la raíz de x cubo, más 2 de x. El cambio sería u, x cubo más 2. Al hacer el cambio debemos determinar el diferencial, que nos quedaría 3x cuadrado de x. Lo que nosotros tenemos exclusivamente acá es x cuadrado de x, no hace falta el 3, por decirlo así. Como ya conversamos en la ayudantía anterior, nosotros podemos o bien aplicar un 1 conveniente para hacer aparecer el 3, o despejar x cuadrado de x, que es lo que tenemos en nuestro diferencial. Entonces nos quedaría du tercios, que sería x cuadrado de x, quedándonos de la siguiente forma. La integral. Este con este se transforma en du tercios y nos quedaría raíz de u. Que lo bueno es que ya la revisamos en el ejercicio anterior, que correspondería a u 3 medios, 3 medios. Me quedo un poquito alejado. Y que no se nos olvide la constante de integración. Aprovechamos de arreglar todo esto. Sería 2 tercios por 1 tercio de x cubo más 2 elevado a 3 medios más c. Finalmente, 2 novenos x cubo más 2 3 medios más c. Y ahí estaría tiki-taka. Ya, esa vendría siendo más o menos la utilización de un aspecto básico del concepto de cambio de variables. Ya, esto se puede extrapolar a muchos ejercicios y va a depender de nuestra habilidad visual para poder decir, esto se parece a algo. Ya tenemos abordado el A y el B. ¿Cuál les parece más interesante quizás? ¿El D o el E? ¿Qué dice el público? El dedo. El dedo, sí. Dedo. Vamos, aprovechemos, vamos al D. Ya. En este caso, para el D, nos damos cuenta que es la multiplicación de las cosas. En este caso, lo que nos estaría causando, entre comillas, problema, sería lo que está dentro de la potencia, que sería el 2x más seno. Lo interesante es que la derivada de lo de adentro está fuera, porque la derivada del seno es coseno. Entonces nos motiva aún más a pensar en un cambio de variable. ¿Ya? A medida que nosotros vamos agarrando confianza y habilidad, el cambio de variable a veces nos hace necesario. Es como, esto es esto, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, en este caso nos quedaría seno de x, 5 de x. La mejor opción que nos queda es el argumento de la potencia. Y nos damos cuenta que al derivarlo nos queda coseno de x, que lo tenemos acá. Entonces se puede transformar sin ningún problema. Y nos queda muy interesante u a la quinta en du. Y eso todos lo sabemos hacer. U a la 6 partido en 6 más c. Y lo que nos debemos hacer antes de que no se nos olvide todo, devolvernos. 2 más seno de x a la sexta más 6. Cuando agarramos confianza, esta de acá la vemos y ya sabemos cuánto es. ¿Ya? Esto vendría siendo como los ejemplos básicos de sustitución. Vamos a la segunda tanda a ver qué podemos rescatar. ¿Ya? Segunda hoja. Me frenan si tienen alguna duda de cualquier cosita. Gracias. ¿Cuánto hicimos? 5. 3, 4, 5 acá. Esta es la segunda tanda. Ya, la segunda tanda. Les pregunto, ¿cuál les parece más interesante? ¿La J? La J. La J. Vamos por la J. Ahí sería un 1. Está escondido.
¿cierto? Pero, güey, te escuché muteado al principio. Ah, perdón. La F sería como Ajá. un punto que hay por U para sacar U y de U. ¿Cómo no logro captar? No me enchufo todavía. Dale no, una vez más. Me quedó la duda porque yo hice que mi U fuera menos 2x más 1. Entonces no sé si eso Ah, está. sí, está súper bien. Menos ya. 2x más 1. Y es como que hubiera un 1 solo. El de X es un 1. Ah, sí, ahí te quería como U a la cuarta. Ya, acá. Y ahí queda sencillo. Al igual que este, por ejemplo. Ya. Y este también, ¿Sí? que ahí se llevaría el X con el cambio de variable. Este debería transformarse a seno de U. Exacto. Y este de aquí aparece la derivada, pero de otro punto de vista. Entonces vamos al J. Si vamos al J, coseno de X cubo menos 1 de X. A veces ya la pregunta es, ¿qué nos molesta? Entonces eso nos motiva a hacer el cambio variable. En este caso lo que nos está molestando vendría siendo el argumento del coseno, que está como feo, por decirlo así. Luego, al encontrar el diferencial asociado, nos queda 3x cuadrado de x. Lo interesante es que el x cuadrado y el de x ya están. Lo que le daría falta es el 3. Lo que hacemos sería despejar lo que tenemos, quedando así de u tercios es igual a x cuadrado de x. Quedándonos de otras cosas, coseno de u tercios. Súper. ¿Y cuánto es la integral de coseno de u? Seno de U. Menos seno. Seno de u. Seno. Seno de u más c. Y antes de terminar, devolvernos. X cubo menos 1 más c. Y ahí estaríamos con la tanda de los primeros días. ¿Ya? Vamos a ver qué nos ofrecen los demás para cuestionarnos. Ya. ¿Todo bien, cierto? Sí. Ya, súper. Ya, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver la tanda que nos queda de los últimos 10, que ahí están los complejos, o sea, los que han presentado problemas. Y yo quiero hablar del K, a ver si podemos hablar del K, o que alguien me comente qué podría ser el K, qué podrían ver en el K. Antes de llegar a todos los demás. Ay, la tangente, igual. K. La integral de 1 sobre... 7X, Dale, te escucho. El U es 7X más 2. ¿Cierto? Entonces, Sí. 7x más 2, que los que nos estaría molestando, quedándonos así de u, 7 de x. Lamentablemente no tenemos un 7, pero sí tenemos un de x. Entonces despejamos lo que tenemos, quedándonos así de u séptimos de x. Entonces la integral sería la integral de 1 sobre u Un séptimo. de 1 séptimos. ¿Y cuánto es la integral de 1 sobre u? O de U sobre U, Logaritmo natural de U. No, logaritmo natural de u. Hay que ponerse de acuerdo para llegar al coro, por si acaso. Estamos desincronizados. Sí. Somos 12 separadas. Para el veces que ha salido coro. Sí. 7x más 2. Y ahí tenemos el más c. ¿Ya? Antes de abordar los demás, para seguir el hilo del logaritmo, quiero hablar del ñ. Del ñ. ¿Les parece? Del ejercicio ñ. Ah, ya. ¿Ya? Bueno, yo sé que alguno ya lo habrá hecho. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué podrían decirme del ñ? Que es igual al que vimos del seno, del I. ¿Ya? ¿Sí? Nuestro U sería el de X más 1. ¿Ya? Vamos paso a paso. Entonces, U, 2x más 1. El de U correspondería 2 de X. Pero queda entonces, de U medio. Exacto. De U medio para el de X. Claro. Nos quedaría, en resumen, la integral de la tangente de U medios. Exacto. Bien. Pero ahora aquí viene la pregunta que más me interesa. ¿Y qué hacemos con la tangente?
¿Sabemos de alguna función tal que derivada me da tangente de u? Es que la integral de la tangente, a ver, y yo Secante cuadrado, ¿no? menos logaritmo natural. Sí, Es que menos logaritmo natural de coseno. Yo lo Claro. hice Sí. mirándolo como identidad trigonométrica. Sí. Ya, súper bien. No partió por coseno. Bueno, ordenamos un poquito la idea. Salieron muchas de entre medio. La primera, lamentablemente no existe una derivada tal que, o sea, no existe una función tal que derivada me dé tangente así como secante cuadrado, como mencionaba Pilar. Creo que la derivada de la tangente es secante cuadrado. Es como al revés la idea. Eso es lo primero. Lo segundo, esto Ah, a ok. futuro a futuro esta integral la vamos a aprender, pero entendamos por qué nace el menos logaritmo que acaban de mencionar entre medio, y uno mencionó que hay una identidad. La forma de representar la tangente se puede representar como seno de u partido en coseno de u. ¿Ya? Acá pueden salir dos ideas que se me ocurren de momento. Que alguien me diga, oye, pero Pato, arriba está casi la derivada. Porque ¿cuánto es la derivada del coseno? Seno. Seno. Me- Yo lo hice así, menos pero seno. no llegué al... Por eso te da menos logaritmo natural. Exacto. Vamos a hacer, para que se entienda, para que todos lo veamos bien, otro cambio de variable. Vamos a llamar W coseno de U. Y si derivamos W, nos quedaría menos seno de U de U. Y en el numerador tenemos casi todo, excepto el signo. Entonces, si despejamos lo que tenemos, sería menos W, sería seno de U de U. Y así nos quedaría efectivamente ya, voy a poner a la izquierda de la pantalla, un medio, la integral de menos dw partido en W. Es decir, menos un medio. Y ese dw partido en W, Logaritmo natural. logaritmo natural. Menos un medio, logaritmo natural de W más C. ¿Y quién es W? Menos un medio logaritmo de coseno de U. Exacto. ¿Y quién es U? Un medio, ya se olvidó. Se me olvidó que era 2x más 1. Coseno de 2x más 1. Oye, Patricio, Cuéntame. yo esto lo saqué de lo que mandaste de la profe. Y ahí también sale que la cotangente la integral de la cotangente también es logaritmo natural, pero ahí es seno de x y es positivo, no es negativo. Sí, es la misma demostración, solamente que el cotangente, vamos a escribirlo acá, bueno, con este ya realizado podríamos ver de forma más expedita el cotangente. Lo que pasa es que el cotangente, partamos con la tangente de teta se escribe como seno de teta partido en coseno. Entonces, si al integrar esto nos damos cuenta, está casi la derivada, pero le falta un signo, por eso aparece el menos logaritmo del coseno. En cambio, la cotangente de teta correspondería a coseno sobre seno. Y lo que ocurre, que la derivada del seno es coseno. Entonces, ahí no hay pérdida de signo. Por eso queda el logaritmo de seno. Además, estaría bueno recordar también, voy a llevarte un poquito más arriba, que la integral de la función derivada y abajo una función es el logaritmo de la función. Entonces, con esas tres ideas, por decirlo así, abarcamos la integral de la tangente y abarcamos la integral de la cotangente. Y ahí estaría ese problemita. ¿Ya? Bien, súper bien, súper bien. Vamos con los complicados. El L, el N y el S. ¿Ya? Y con eso ya avanzamos a integración por partes. Bien, el L, se me ocurren varias cosas, la verdad, con el L. Quiero escuchar propuestas. Ahí yo lo veo como que el U es el 2x menos x cuadrado. Y después queda de U partido en raíz de U. Ya, pero ¿y el diferencial? Yo lo Ahí veo... ¿No es un 1? Lamentablemente no.
Ah, ya. Ya. Yo Pilar, te escuchamos. lo veo parecido al arcoseno, a la Ya. derivada del arcoseno, pero ahí me costó llegar al 1 menos el x cuadrado. ¿Cierto? Ya, súper bien. Sí. Con la idea que propone Pero- Pilar, dale, te Patricio, escuchamos. perdón, ahí no podéis separar la integral porque al final te va a quedar 1 menos x al cuadrado a separado del 2x, ponte tú, no sé. ¿Separar la integral en 2? ¿Y cómo lo vamos a separar? No, estoy hablando tonteras. Sí, yo también, después lo vi, perdón. Listo. Sí. Chao, sigo escuchando. Está bien. En este caso, la idea de Pilar es la más correcta, la más orientada, porque parece, entre comillas se parece, porque en verdad no se parece mucho, porque la derivada del arcoseno de x es 1 partido en raíz de 1 menos x cuadrado. Esa es su derivada. ¿Ya? El tema es que si queremos ligar esa idea, uno lo ve a simple vista y dice, pero esta cuestión no se parece ni por si acaso. Hay que hacer un trabajo previo. ¿Ya? ¿Qué trabajo previo vamos a hacer? Ese trabajo previo es completar cuadrados. Exacto. Oye, nos salió coro. Completar cuadrados. En este caso, nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué le hace falta a esto para poder completarse e intentar formar algo un poco más interesante, quizás? ¿Ya? Por ejemplo, tenemos 2x menos Un x uno. cuadrado. Ya, pero dame un segundito. Pero tienes que cambiarlo. Sí, el signo, para que lo veamos todos bien. Veamos, en vez de ver ese que está como al revés, a mí en lo personal me gustan las cosas negativas con el polinomio más grande, así que veámoslo de esta forma. X cuadrado menos 2x. Es un signo nomás. Después hablamos del signo. ¿Qué le haría falta para que se pudiera completar? Lo que dice Pilar es que le falta un 1. Nosotros no podemos modificar esta expresión a nuestro libre albedrío, porque estaríamos cambiando el problema. Lo que vamos a hacer es algo que se llama sumar cero. Algunos profes se creen chistosos y le dicen, no, es que este es un viejo truco chino, ni quita ni pone. Pero bueno. Este truco le llaman sumar cero. ¿Con qué finalidad? Poder completar los cuadrados que hay, cuadrados de binomio. En este caso, este de aquí es un cuadrado de binomio que conocemos, que es x menos 1 al cuadrado, y respetemos el menos 1 que nos falta. ¿Se logra ver esto, esta completación? Sí. ¿Sí? Pero ahí tenías que estar a nivel A para verlo, o sea. No, pero estos trucos se van aprendiendo en esta instancia. O sea, vemos integrales que quizás nos parecen difíciles y después, no sé, lo metemos en un solucionador o le preguntamos al profe o a veces a alguien y nos dicen, pero hay que completarlo. Entonces ahí vamos adquiriendo una nueva herramienta o una nueva forma de ver las cosas, quizás. ¿Ya? Entonces, el que nos sirve de verdad no es este, porque nosotros partimos del caso del x cuadrado positivo, ¿cierto? Y acá arriba lo tenemos negativo, ¿no? Claro. Entonces, el que nos sirve de verdad es el caso negativo de esto, que vendría siendo 1 menos x menos 1 al cuadrado. Si lo desarrollamos para ver que efectivamente es, corroboremos. Sería 1 menos x cuadrado menos 2x más 1. 1 menos x cuadrado más 2x menos 1. Y los 1 se van. Y ordenando un poquito esto, nos quedaría 2x menos x cuadrado. Que ahí sí condice con el problema, ¿cierto? Ya, con eso en mente, reescribimos el problema para ordenarlo. Entonces, nosotros teníamos dx sobre 2x menos x cuadrado. Con nuestro trabajo previo, nosotros pudimos transformar, entre comillas, o arreglarlo, amononarlo, de la siguiente forma. 1 menos x menos 1 al cuadrado de x. Y acá la sugerencia, para poder llevar esto a de este estilo, ¿qué cambio de variable podríamos hacer? El u por x menos 1. Por x menos 1. Y si hacemos la derivada, nos queda du a esa de x, y voilà.
1 menos u al cuadrado de u. Que esto, si lo integramos, no, lo siento, nos da arcoseno. Pero en este caso, de u. ¿Y quién es u? Arcoseno de x menos 1 más c. Y voilà. Aprendimos algo nuevo, que eso es lo bueno. Deja anotarlo. Ningún problema. Yo no alcancé a notar nada, Pati. No, después va a estar el apunte disponible. Sí, me estoy craneando. Es como Lo mandar bueno el es que mago este ejercicio, sí, ¿eh? Oh, hay peores, créeme. Sí, eso te iba a decir. Como que. Hay que tener una imaginación galopante para llegar a esto, porque te juro que me costó, O sea- casi lloré. O sea, no, ojo, aquí hay una frase bastante importante. ¿Cuánto es la relación de esfuerzo y talento para una persona exitosa, por decirlo así? Esfuerzo y talento. Ah, Más talento que esfuerzo. 20% talento, 80% esfuerzo. Sí, es más o menos esa es la relación. Me gusta más verlo de otra forma. 95% esfuerzo y 5% talento. Me gusta más ese porcentaje porque usualmente si uno le pone mucho empeño a esto, el talento va a dejar de lado porque uno quizás diga, pero me falta realizar este ejercicio, me falta realizar este, entonces va adquiriendo nuevas herramientas y entonces ya el talento queda de lado y queda, lo que predomina va a ser el esfuerzo. Así que a medida... Bien, te escucho. Perdón, pero aquí hay una variable en contra, porque es la velocidad de la luz. Pero no, esa es la velocidad de la profe, que es distinto. Del curso en sí, pues sí tiene como mucha Sí. velocidad y Bueno, es que la velocidad de la profe es 300.000 kilómetros por segundo, entonces... Sí, bueno, ahí hay que considerar ¿cómo se llama esta? La dilatación del tiempo relativista de Albert Einstein. ya copié. Ya. Todos bien con esto, ¿cierto? Ahora vamos al... ¿a cuál tenemos que ir ahora? El N. Nada que ver, dupliquemos. Vamos, que queremos llegar a fracciones. Oye, ¿qué le habrá pasado a los compañeros que se quedaron dormidos? No sé. Para el sábado no hay opción a reclamo. No, Ya. ¿En cuál estábamos? Ojo, otra observación que veo. En el R es arco tangente de X sobre 1 más X cuadrado. Si no, perdería validez el ejercicio. Ya. Sí. Ya. El N. Bien. Si no me equivoco, Pilar tuvo problemas con el N, ¿no? Sí, Si así no me falla es. la memoria. Ahí sí. Bien, preguntemos, estrategias, recomendaciones. También parecía algo así como un arco seno, pero me falta el E elevado a la 2x. ¿Cierto? Ya, en este Sí. caso, bueno, este tipo de problema yo lo considero fuerza bruta. Ya. Echarle para adelante con ganas, así sin pensar atrás. Y la siguiente propuesta, ¿no? Después revisamos si le achunté o no, a lo que se me ocurre en mente. Ya. El cambio de variable va a ser u e a la menos e elevado a x menos 1, que es lo que nos está molestando, porque es algo que quizás nunca hayamos visto y quizás no lo veamos. En esta oportunidad sí. Esa es mi propuesta. Si derivamos, nos queda e a la x de x, ¿cierto? Sí. Ya. Si nosotros dividimos, nos queda de u e a la x de x, ¿cierto? Sí. Y acá está la fuerza bruta. Del u e a la x menos 1, podemos despejar el e a la x. El e a la x es U u menos más 1. U más 1. Ya. ¿Sí? Entonces, el diferencial que habíamos despejado acá, con la fuerza bruta, nos queda de u más 1.
es de X, ¿cierto? Te faltó Es la otra raíz. forma de... no, pero esto es el diferencial todavía, no hemos reemplazado la ya. integral todavía. Ya, Sí. perfecto. Para allá vamos, para allá vamos. Entonces, si reemplazamos todo esto en la integral, ahí va a aparecer la raíz que faltaba. Entonces, lo que estaba dentro de la raíz se ve transformado a raíz de u, ¿no? Sí. El de x, que estaba en el numerador, se transforma en du partido en u más 1, ¿cierto? Ujú. Ya. U más 1. Du. Bien. Se está tratando la idea y se me ocurre otra fuerza bruta. Ya está. ¿Qué es lo que nos está molestando acá? A mí, lo que me está molestando, la verdad, es este raíz de u. Pensemos en otro cambio de variable. W va a ser raíz de u. Al tiro, todavía no me tiren al Coliseo Romano con preguntas, todavía no. Ya. Si derivamos esto, nos queda 1 partido en 2 raíz de u, ¿cierto? Sí. Ya, pero ¿quién es raíz de u? E elevado a X menos 1. Pero con la relación de W. Ah, Raíz de u es W, ¿o no? Entonces, dw es du partido en 2, 2w, ¿cierto? ya. Es como Ya. pacífica. Exacto. Y si despejamos du, sería 2w dw du. Ya, aquí estoy rezando a que salga. Entonces, nos queda el du se ve transformado por 2w dw. 2w dw. El raíz de u es w. ¿Y quién es u? Aquí me faltó otra fuerza. Si aquí despejamos u, sería u igual a w al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Para despejar la raíz. Exacto. Y voilà, creo que llegamos. El dw con el w, o sea, el w con el w se simplifica, Ujú. igual quedó largo, se simplifica y nos queda 2 dw, w al cuadrado más 1. Y si sacamos el 2, nos queda dw, w al cuadrado más 1. ¿Y este compadre lo conocemos o no lo conocemos? Sí, pues. Sí, el arco tangente. El arco. Nos queda 2 veces arco tangente de w más c. ¿Pero quién es w? Aquí hay que volvernos con todas las veces que hicimos cambio de variable. W es raíz de u. Raíz de u. ¿Y que era U de Euler? El arco sería el Euler menos 1, ¿no? Elevado a X menos 1. Más c. Y este problema, bueno, le voy a llamar, o como lo llamé al principio, fuerza bruta. Oye, pero es como que tuve que ir a Arica, Punta Arenas, volver a Santiago, una cosa así. Claro. Sí, fuimos a la Sofri, compramos algo y nos devolvimos. Sí, más o menos. Oye, pero está entretenido, no llegué a eso. Yo me mareaba hasta la primera parte y ya estaba mareada. Sí, es que, te escucho, alguien preguntó algo. Sí, sorry. Una consulta técnica. La fuerza bruta, ¿cómo le llamáis tú? Porque, mira, yo lo hice, me dio lo mismo, pero por ejemplo, el U, yo fui y Ajá. puse raíz de X menos 1. Ah, te pusiste así, en vez de fuerza bruta, trajiste una bomba, así ya. Sí, pero me da lo mismo y como más corto porque lo hago con un solo cambio. Puede ser más viable, ¿eh? Este lo hice a pura memoria, o sea, no a memoria, así como con fe. ¿Sí? Abordemos lo que comenta el compañero, quizás pueda ser una mejor opción. Me tinca. A mí también me dio igual y lo que hice fue un puro cambio de variable, que dije que u cuadrado es Euler a la X menos 1. Claro. Que es similar al cambio que propone el compañero. Súper bien. Aquí todas las ideas son válidas y aquí, como les comenté en un principio, me estoy aprendiendo con usted, entre comillas. Ya. Aprendiendo a acordarme.
porque lo que pasa es que en general los cursos de complemento los hago cada 3 trimestres, onda, una vez en el año, por decirlo así. Entonces, Pero lo volver a importante es recordar llegar al todo. resultado igual. Sí. Sí. Bueno, acá aprendimos compleja. Claramente existen los cortos que proponen los compañeros y el otro que existen caminos más guerreados, que el que hicimos ahora. Pero se puede llegar, hay que tener paciencia. Paciencia e imaginación quizás también. Así como, ¿qué pasa si agrego este como cambio de variables, por ejemplo? Ya, teníamos uno partido en raíz de e menos 1 de x. El cambio propuesto, bueno, voy a tomar los dos porque son equivalentes. Un compañero comentó que tomó la raíz completa, que es equivalente a lo que menciona el otro compañero, u cuadrado y a la de x menos 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que busca cada un cambio? O sea, cada cambio tiene dos puntos de vista totalmente distintos. El primero es sacarse el cacho, por decirlo así, todo lo que nos molesta, directamente todo. Y el segundo yo lo veo de otro punto de vista, que intentar cambiarlo de adentro por algo que elimine la raíz. Porque u cuadrado bajo la raíz la simplificaría. ¿Ya? Esos serían como dos puntos de vista quizás opuestos o quizás sean equivalentes. Va a depender cómo lo pensaron sus compañeros. Usando la propuesta de los compañeros, ya, aquí se subdivide el problema, porque si lo hacemos de esta forma, aparece un diferencial, y si lo hacemos de esta forma, aparece otro diferencial. Voy a hacer este, que se me ve un pelín más sencillo, creo, y quizás este quede para la casa, ¿ya? Entonces, si derivamos el segundo cambio, este de acá, nos queda 2u de u e a la x de x, ¿cierto? Aquí sale de un tiro. Y si trabajamos un poquito esta expresión de acá, despejando el e a la x, nos queda u al cuadrado más 1. Entonces, para la próxima intervengan mi mente. 2u de u al cuadrado más 1 en dx. Y si despejamos el dx, que es lo que tenemos arriba, nos quedaría 2u al cuadrado más 1 de u es dx. Y si tomamos la integral, la original, nos quedaría la integral de 1 partido en raíz de u al cuadrado por 2u al cuadrado más 1 en du. Y si hacemos el trabajo pertinente, nos va a quedar 1 partido en u por 2u al cuadrado más 1 en du. Y ocurre la misma maravilla, se simplifican los u, quedándonos así 2 de u al cuadrado más 1. Y salió, bueno, increíblemente más rápido. ¿Ya? ¿Quién comentó? Me lo voy a jugar. Tomás y alguien más. Nicolás, creo. Nicolás. Ya. Ahí tienen a un santo de los cambios variables. Y el otro compañero, que todavía me cuesta identificar las voces. Patricio, una consulta. Cuando Sí, te escucho. calculas la raíz de u cuadrado, yo le hice también con ese cambio variable, pero tenía una duda. Cuando calculas la raíz de u cuadrado, ¿eso no es valor absoluto de u? Sí, ahí hay algo que estamos obviando, que en verdad en las integrales ocurre algo interesante. No sé, no me acuerdo qué ocurre. Y sí, en estricto rigor debería aparecer el valor absoluto, que es lo que nos ha estado acarreando problemas desde el momento 1 del curso. En estricto rigor debe aparecer la raíz, incluso yo acá la obvié y quise hacer oídos sordos para que no me retaran. Acá. Por ejemplo, acá fue distinto el hecho, porque por ejemplo, al hacer este cambio de variable, acá el u ya se asume positivo. O en estricto rigor, ya sé cómo hilar la respuesta que me preguntas. Lo que ocurre de por qué consideramos solamente la parte positiva del u es lo siguiente. Al establecer este cambio o este cambio, bueno, veámoslo desde este punto de vista. La raíz que siempre arroja. ¿Positivo? Positivo. Por consecuencia, el u también debe ser positivo. Por eso la raíz no aparece. O sea, el valor absoluto.
por esto de acá, por el mismo cambio de variable, que nosotros deberíamos tomarnos la pausa y analizarlo. Pero en estricto rigor, como el compañero preguntó, que es una excelente pregunta, como la raíz arroja cosas positivas, por consecuencia el u también debe ser positivo. Y al momento de establecer la raíz de u cuadrado, en estricto rigor debería ser raíz de u cuadrado absoluto de u, pero con el análisis anterior, simplemente u. ¿Se entiende, no? Sí. Por lo menos Súper. yo. Bien. ¿Y cuál nos falta? El último cachito, ¿no? El S. Ya, quizás los compañeros me salgan con una propuesta bastante interesante, ya que con este se soluciona el problema bastante rápido. Ya, acá está. Bien, escuchemos o preguntemos en general propuestas para el S, para ya empezar a avanzar con los demás. Yo lo que hice ahí fue sustituir solamente la raíz cuarta de x como u, porque la raíz de x es u cuadrado en ese caso, entonces se ve bastante más amigable, porque traté de hacerlo con el 1 más raíz cuarta y no me da una relación, pero con solo la raíz cuarta sí. Sí, ese vendría siendo la sustitución. Creo, aquí me lo estoy jugando. Y u a raíz sexta, u igual a raíz sexta. Uy, bueno, la raíz sexta, ya, ahí tú te quieres sacar de encima los dos. Sí. Ya. Sí, yo creo que lo estás pensando desde el punto de vista de cuando vimos límites, me imagino. Entonces, veamos las dos propuestas, veamos qué podría ocurrir. No perdemos nada intentándolo. Ya, pero me parece razonable la propuesta la siguiente propuesta, por ejemplo. Es que en integrales con los límites no es tan parecido, así que hay que tener un pelín más de cuidado. Veamos cómo nos va con el cambio de variable de u. Bueno, puede ser visto de como u a la cuarta es x. Eso es lo que habías pensado, ¿no? Una de las posibilidades. Sí, pero al revés, o sea que u es la raíz Ya. cuarta y derivé con respecto a la raíz cuarta. Ya, veamos cómo nos va con esto. Raíz cuarta de x. Si derivamos esto, bueno, primero antes de derivar, expresemos la raíz como una potencia para no tener problemas. Sería eso ahí, ¿no? Entonces, de u sería un cuarto, x elevado a un cuarto menos 1, que sería menos 3 cuartos de x, ¿cierto? Ya. Veamos qué tenemos aquí. Si despejamos el de x, que es lo único que tenemos acá arriba, podríamos despejarlo de una forma inteligente. No se me ocurre. Ya, sería 4 partido en x menos 3 cuartos de u de x, ¿cierto? En otras palabras, sería 4x elevado a 3 cuartos de u de x, ¿cierto? Ya, si esto lo reemplazamos en la integral que tenemos desde un principio, nos quedaría 1 más u, lo primero, por 4x 3 cuartos de u. Pero acá estamos haciendo una ilegalidad del porte de un buque. Nosotros no podemos dejar esto como x, porque estamos trabajando dentro de u. Lo que vamos a tener que hacer va a ser tomar la expresión que tenemos acá arriba y trabajarla un poquito. Entonces, tenemos que u es x igual a un cuarto. Esto es equivalente a pensar que u a la cuarta es x. ¿Y qué le haría falta para poder representarlo? A ver, espera, me faltó algo, me comí algo. El raíz de x de acá. No, está bien, es 4u cubo, el que está ahí es 4u cubo. 4. Este de acá. Sí. Sí, muchas gracias. Dame un segundo que me comí la raíz de x de acá. Raíz de x. U cuadrado, Acá. así que... Sí, ese queda u cuadrado. Ya. Sería la raíz de u a la cuarta. Y este de acá, para transformarlo de inmediato, le aplicamos 3 cuartos en ambos lados, por ejemplo, y nos queda u al cubo, que es lo que comenta el compañero. Ya con eso podemos reemplazar todo bien. Perdón lo torpe.
u al cuadrado, 1 más u, por 4 u al cubo, ahí sí, de u. Y hoy día les voy a tener que enseñar a dividir letras. U a la quinta, 1 más u. Ya. Tenemos eso de ahí, de u. ¿En clases con la profe vieron división sintética? No, yo creo que los voy a matar con eso. La larga nomás como que es la que vio ella. No es difícil la división sintética. Yo lo estuve revisando en algunos videos y no tiene mayor complejidad. Ya, se los voy a explicar, la división sintética. ¿Ya? Ok. Ya, la división sintética es dividir letras. En estricto rigor, dividir polinomios. Aquí lo voy a poner. División Y nos sirve para sintética. la materia. Le sirve para este curso e incluso para Mate 3, porque también, de hecho, hoy día lo revisé con Mate 3. No, pero este es de Mate complemento. En fin, lo tuve que ver hoy día con los chicos. Bien, división sintética consiste en dividir dos polinomios siempre y cuando el grado del P sea mayor o igual que el grado del Q. ¿Ya? Porque si fuera al revés, hay que usar fracciones parciales. Ujú. Esto nos da una solución más un resto que le faltó por dividir. Ah, pero ¿Ya? eso Ese, ¿lo hicieron? esas se Sí, pero llaman no hay- fracciones es parecido. imparciales, algo así. Es parecido a lo que hicimos con la profe, distinto a esto. Es muy que la parecido. profe lo hizo por división larga, no lo hizo por división sintética y lo vimos cuando vimos fracciones impropias, en las Eso. fracciones parciales. Ah, Las ya, sí. propias. Lo que pasa es que el otro caso, el del grado de P sea menor que el grado de Q, Ujú. ahí aparecen las fracciones parciales. Pero cuando el grado del numerador es mayor que el del denominador, aparece la división sintética, que la conozco de esa forma. Pero desarrollémosla, expliquémosla. Ya. Ya, yo lo primero que les voy a explicar de la división sintética es, ¿ustedes saben dividir 10 entre 3? 10 entre 3. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto es eso? 3,3. Ya. Lo que aparece de forma, del punto de vista de división sintética, es dividir como en el colegio, o incluso en la básica. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 10? 3. 3. Entonces 3 por 3 es 9, se lo restamos y nos queda 1. Ujú. Esto de acá corresponde al S de X, la solución. Esto corresponde al resto. Sí. Y esto de acá no es la solución completa. Lo que le hace falta es el 1, que es el resto, por lo que le faltó por dividir. Acá tenemos el 3, y el 1 partido en 3 nos da el 0,3. 3. Y acá tenemos el 3,3. Pero este ejemplo lo veo desde el punto de vista para poder abordarlo con división de polinomios. ¿Ya? Veamos un ejemplo básico, cualquiera, para poder aplicarlo con la integral que estamos enfrentándonos. Este ejemplo básico numérico, para acordarnos un poco la estructura de la división, y así anexarla a la división sintética. Por ejemplo, si tuviéramos x cuadrado sobre x más 1, que es muy similar a lo que vamos a hacer ahora. Aquí lo que uno se pregunta es cuántas veces cabe el mayor polinomio que hay en la división. Por ejemplo, acá nosotros preguntamos cuántas veces cabe el 3 en el 10. Acá hay que preguntarse cuánto le hace falta a este para llegar a ser x cuadrado. X. Entonces sería x por x más 1. Sería x cuadrado más x. Ujú. Lo restamos y nos queda simplemente x. Bien. ¿Cuánto le hace falta a x para hacer x? 0. No, pues 1. 1. Ah, perdón. 1. Entonces, 1 por x más 1 nos quedaría x más 1, se lo restamos y nos queda x con menos x, que es 0, y nos queda menos 1. En este caso, esto de acá correspondería a la solución, esto correspondería al resto, y tenemos que agregarle lo que nos faltó por dividir, más, o sea, menos 1 sobre x más 1. Lo que nos dice, o lo que nos sugiere, que x cuadrado sobre x más 1 se puede representar como x más 1 menos 1 sobre x más 1. Sí, puede Y si ser. esto lo sumamos, lo hacemos. Ah, ¿lo vieron entonces, no?
Pero tú caché que la velocidad de la profe, po. Ah, ya. Ya aquí lo vimos con el pequeño ejemplito y lo vamos a volver a utilizar con el ejercicio de la integral que nos quedó pendiente. Pero no cachaba que se llamaba sintética. Así lo conocí yo hace 5 años atrás. De ahí que en verdad me acuerdo mucho porque hay un profe que me agarró por... Eric Guinda. Ajá. Sí, de hecho me dijo... 3 veces me agarró por el huevo. Una vez en complemento, que me dijo que... No, en mate 2, que me dijo, ¿cómo no sabéis completar el cuadrado? La otra por la división sintética y la tercera en mate 4, que en verdad me equivoqué en una cuestión muy estúpida y esa se la acepté con los brazos abiertos, la verdad de huevo. Ya, bien. Tenemos esto, lo vamos a aplicar en el ejercicio que estamos viendo. Entonces nos vemos en la dificultad, entre comillas, de aplicar división sintética a este compadre, que nos está generando problemas, ¿cierto? Lo que voy a hacer va a ser desplazar la hoja y duplicarla para poder desarrollarla bien. Ya. Bien, borramos para poder ver bien el problema y ver dónde nos estancamos acá. Entonces la subimos. Sí, acá. Entonces nos falta representar u a la quinta sobre 1 más u de otra forma. Ya, acá tenemos u a la quinta sobre 1 más u. Acá lo vamos a hacer entre todos para poder consolidar bien la idea. Y la pregunta del millón, ¿cuánto le hace falta o cuántas veces le hace falta al u para llegarse o llegar a aparecer u a la quinta? U a la cuarta. U a la cuarta. Entonces tenemos u a la quinta más u a la cuarta. Restamos. Ya al restar se va lo u a la quinta, quedándonos menos u a la cuarta. Bien. ¿Cuánto le hace falta este u para parecerse a menos u a la cuarta? Menos U3. Exacto. Menos u3. Entonces tenemos menos u a la cuarta menos u cubo y todo esto lo restamos. Y bajamos. Entonces se va el u a la cuarta y el menos con el menos nos queda Más. u cubo, exacto. Bien, ¿cuánto le hace falta el u para hacerse u cubo? Menos U cuadrado. ¿Por qué menos? O sea, perdón. Es que no sé cómo verlo porque... Es ya. raro verlo. A mí también me... Nos vamos quedando con este. Por ejemplo, acá, cuando ya hicimos la resta, lo que nos vamos preguntando ahora es con respecto a este. Sí, pues. Y después, ya, dijimos ya u cubo y representamos la representación de u cubo. Ahí lo voy a poner acá. Aquí escogimos el u a la cuarta. Aquí le escogimos el u cubo. Pero finalmente dividís todo, Patricio. O sea, ese división que tienes entre el U5 y el U confunde, encuentro yo. Lo que pasa es que como tú tienes u elevado al 1 y tenés que llegar al u elevado a 3, pero yo me quedo como que siempre es el u solo. Entonces por eso antes dije menos u elevado a 3, ¿cachai? Pero no, por una tontera que están dando. Ya, sí. Lo que pasa es que tomamos completo, quiero ver si entendí la duda. Tomamos completo esto, pero siempre nos vamos a preguntar sobre el u, porque el u es el que manda para llegar el u a la quinta. Pero en estricto rigor lo que se está multiplicando para poder llegar el u a la quinta es todo. Por ejemplo, el u a la cuarta se multiplicó a todo esto, quedándonos así u a la quinta más u a la cuarta. Ahí restamos y nos queda menos u a la cuarta. Y nos volvemos a preguntar, ¿cuánto le hace falta a esto en estricto rigor, a todo esto, para llegar u a la cuarta? Ya. Y ahí es cuando salió el menos u cubo. Había un compañero que iba a comentar algo. ¿Era eso o otra pregunta? O sea, finalmente el u a la cuarta te aparece porque multiplicas el u al cubo, lo multiplicas por u y te da u a la cuarta. Exacto, pero nosotros tenemos que multiplicar esto por toda la división. Y esto es lo que agregamos acá debajo y que tenemos que restar.
Pero si tú Vamos de restas nuevo U a la para 4, verlo. la U te debería dar U a la 3, o al cubo. Tenemos U a la quinta. Vamos de nuevo. Vamos a darle más espacio. Ya. Voy a darle más renglones para que no haya pérdida de generalidad. Entonces, nos preguntamos, ¿cuánto le hace falta a este U más 1 para llegar a ser U a la quinta? U a la cuarta. Cuarto. U a la cuarta, ¿cierto? Bien, entonces lo que ocurre, este U a la cuarta se multiplica por todo esto, quedándonos de la siguiente forma. U a la quinta más U a la cuarta. Todo esto se lo restamos a este número. ¿Y nos queda qué cosa? Nos queda U a la quinta menos U a la quinta. ¿Y eso es? 0. 0. 0. Y menos, aquí no queda nada más por restar. Entonces nos quedaría menos U a la cuarta. Que esto es lo que nos va quedando como por trabajar todavía. Y aquí nos preguntamos ahora, ¿cuánto le hace falta al U más 1 para llegar a ser menos U a la cuarta? Menos un cubo. Menos U cubo. Bien, multipliquemos acá, entonces sería menos U cubo por U más 1. Sería menos U a la cuarta menos U cubo. Y esto se lo restamos a lo que nos quedó pendiente en el caso anterior. Entonces, nos preocupamos de todo esto. Al restárselo, menos con menos nos da más, y al sumárselo con una cantidad negativa, nos da 0. Menos con menos, más U cubo. Y nos volvemos a preguntar, ¿cuánto le hace falta al U más 1 para acercarse al U cubo? U cuadrado. U cuadrado, más U cuadrado. Entonces nos quedaría U al cubo más U al cuadrado, porque se lo multiplicamos a todo esto, y se lo vamos a restar ahora. Esto menos esto. Entonces el U cubo con el menos U cubo nos da 0, menos con el más, menos U al cuadrado, ¿cierto? Y todavía nos falta pega, Voy a desplazar esto un poquito. Ahí sí. ¿Cuánto le hace falta el U más 1 para acercarse al menos U cuadrado? Menos U. Menos U. Entonces sería menos U al cuadrado menos U. Y si se lo restamos, yo creo que ya se va pillando la lógica, ¿no? U cuadrado con más U cuadrado nos da 0, más U. Bien, estamos casi al último. ¿Y cuánto le hace falta el U más 1 para parecerse un U? El 1, más 1. El ¿no? U más 1. Exacto. Y nos quedaría U más 1, que debemos restarlo. Y nos quedaría 0 menos 1. Entonces, esto acá correspondería a la solución, en este caso en S de U. Este 1, ese menos 1, correspondería al resto, que nos faltaría agregar acá arriba, menos 1 sobre U más 1. Y lo que nos dice es que esta expresión se puede representar como una suma de todo esto. Y todo esto recién para resolver la integral anterior. ¿Sí? Ya. Bien, pregunta. ¿Entendimos bien la división sintética? Sí. ¿Un poquito mejor? Ojo. Dale, te escucho, antes de mi comentario. Ese elemento que te quedó finalmente el menos 1 partido U más 1, ¿qué es? Esto de acá, sí, además de parte de la forma, corresponde a lo que faltó por dividir. La forma de dividir normal es P sobre Q, nos da la solución más lo que nos faltó por dividir. Esto, bueno, la forma más sencilla para que me entiendan por qué es así, es verlo con los números, el 10 sobre 3. Si hacemos la misma lógica que hicimos anteriormente con el polinomio, pero con división de dos números normales, 10 sobre 3. ¿Qué número le hace el mayor peso al 3 para llegar a 10? 3. Entonces 3 por 3 es 9.
se lo restamos y lo que nos falta por dividir es 1. Ahí es cuando en el colegio nos dicen, pero esto es 3, y ahí se amplifica hasta un 10, pero lo vamos a cortar hasta ahí. Entonces, esto es lo que nos faltó por dividir, 1 sobre 3. Entonces, este 3 le da el valor real del 10 tercios, y el 1,3 da el 3 periódico, que vendría siendo lo que le falta por dividir. Y esto se ve representado en la división sintética de polinomios. Por eso se le agrega esa colita. ¿Cómo? Como números mixtos. También lo puedes ver como números mixtos. Cuando tienes los números mixtos en el colegio, ¿cómo se llaman? Ya olvidé esa parte, creo. No, me pillaste. Es un 3 grande y se escribe al ladito un tercio chico. Ya me acordé. Un número mixto. Eso de ahí, por decirlo así. Un 3 más grande. Sí, es el número mixto. Sí. Ya no me acordaba de esto porque la ingeniería ya se deja usar porque tiende a confusiones. Y me acuerdo que un profe en un ramo lo puso y todos tuvimos mal esa cuestión porque no nos acordamos de eso. fue estúpido, así como el diámetro de un tubo es 3 1/3. Ya, 1. Bueno, todo malo. En fin, sí. Tiene relación con los números mixtos y la forma en que lo veo, para poder explicarlo, lo veo de este punto de vista. Y el motivo de por qué nos falta por dividir, que es lo que quedó pendiente, que el residuo o el resto. Uh-huh. Ya. Y el X, disculpa, el X más 1, ¿dónde salió? El X más 1 es el... Ese es el del tiempo. ¿Este? La original. ¿Aquí? Sí, es U más 1, ya. Ese U más 1 es lo que el divisor. Sí. Y siempre va. Bien. Siempre va. Lo que faltó por dividir, el resto, y lo agregamos acá. Incluso podríamos haber sido, entre comillas, flojo, por decirlo así, y haber dicho, lo que nos faltó dividir, el U a la cuarta. No, miento. Sí, pues el U a la cuarta. Y dejamos acá U a la cuarta menos U a la cuarta partido en U más 1, por ejemplo. Y hubiéramos cortado acá el procedimiento. Pero a nosotros nos interesa reducir todo esto lo más posible para poder integrarlo de una forma más sencilla. Uh-huh. Bien. Retomemos el ejercicio para poder culminarlo, así ya taparlo. Bien. Lo que obtuvimos con todo esto es que la representación de la integral de más arriba se ve modificada. Esta de acá. Lo voy a tomar y lo voy a poner copiar, sí, porque ya está en la última. Entonces, ¿qué nos dice? 4 sobre la integral de U a la cuarta menos U cubo más U al cuadrado menos U más 1 menos 1 partido en U más 1 en du. Y eso todos lo sabemos integrar, ¿o no? Sí. Entonces, vamos rápidamente para hacerle honor al tiempo. Pequeño paréntesis, chicos. ¿Qué opinan de hacer una ayudantía el día domingo? No problema. Yo también no tengo problema. Pero no Sí, Sí, no tan temprano. Sí, no hay problema. El día domingo. De final temprano. De final temprano. Yo estoy despierto todos los días a las 7. No, si no somos... Por algo no cantamos con el gallo. Por eso digo, definan temprano. Es que para mí me dicen temprano. Para mí ¿No puede temprano ser después a las de 7. almuerzo? ¿No puede ser después de almuerzo? Eso, porque hay personas que les toca cocinar, no sé. Entonces... Claro. Espérame. Buen punto. Dame un segundito, te confirmo el tiro. Para dejar planteado el tiro. Sí, podría ser a las 3:30, ¿les parece? Sí, buena hora. Sí, ahí se los confirmo por mail. El día sábado rectifico y el sábado en la tarde mando mail. Pero el sábado igual tendríamos la ayudantía entonces. Sí, el sábado sí o sí es en la... ¿A qué lo mandé? A las mañanas, ¿no? A las 10. A las 10. Sí. Sí, porque a las 10 van ustedes, de las 10 a 12 más o menos, Ya. y después la tarde tengo con Mate 3. Pero con los de Mate 3 creo que yo alcanzo a terminar el 27, el sábado. Patricio, una pregunta. ¿Y es muy complicado el sábado a las 10:30? No, ningún problema.
para desayunar con mis niños, porfa. No. Sí, ningún problema. Ya, Lo del sábado muchas no van. gracias. ¿Cómo lo? No, lo del sábado va, se mantiene, todo en pie. Lo único que estamos haciendo es agregar una nueva. Y correr media hora más tarde. Media hora del sábado, sí. Claro, a las 10:30. Sí, lo voy a rectificar por mail ahora. No, escríbanlo por el grupo, ustedes son más ordenaditos. Ya. Ya. Terminamos este problemita y abordemos un poco de integración por parte y con eso ya estamos listos por hoy. ¿Ya? Sí. Sí, es que no quiero dejar nada de lado. Es lo que me preocupa, la verdad. Bien, entonces, integrar esto de aquí son sencillos. Vamos rápido. El primero sería, ¿cuánto sería? ¿Alguien que tome la batuta? Ya. U a la quinta partido en 5, menos U a la cuarta partido en 4, más U a la 3 partido en 3. Tranquila. Es la única que voy a poder ser Es verónica que ya. está acostumbrada la profe. Ya, listo. Ahí creo que me adelanté. Súper bien. ¿Y el último? ¿Cuál sería? Logaritmo, no sé. Logaritmo natural. Súper bien. Logaritmo natural de U más 1. Ya, muy bien. ¿Ya? Y aquí lo que nos faltaría hacer el último paso, pero se los voy a dejar a ustedes, es devolverse. ¿Por qué Michael Jackson? El 4 raíz de X. Habría que reemplazar todas las U, es que lo que pasa es que nos va a quedar mucho. Ya. No, tranquilo, no he dicho nada. Dale nomás. 4, lo voy a escribir. Disculpa, Pato, toda esa expresión del U elevado a la quinta, partido 1 más U, te queda parcelado en lo que encontramos anteriormente. Efectivamente. Esto es equivalente a esto. Y eso es mucho más fácil de integrar. Ya, entonces, escribamos todo esto. Hay que devolvernos. Recomiendo X elevado a un cuarto, ¿ya? Entonces nos queda 5 cuartos menos un cuarto X elevado a 4 cuartos. Eso es 1, no hay problema. Un tercio X elevado a 3 cuartos menos un medio X elevado a 2 cuartos más X elevado a un cuarto y ya me falta espacio. Aquí lo voy a poner pendiente para que no me reten. Pendiente, ¿ya? Pero nos falta el paso de devolvernos y que no se nos olvide por ahí entre medio algo chiquitito, la constante integración. Sí. ¿Ya? Bueno, este problema motivaba a dos cosas. Uno, a asustarse y dos, a aplicar la división sintética. ¿Ya? Todo se puede, hay que tener paciencia. Lo que estamos haciendo como ayudantía es intentar abordar quizás todas las integrales habidas por haber para que más o menos conozcamos o que nuestro cuerpo diga, ya la hemos visto alguna vez y no tengamos, como por decirlo así, ese pequeño miedo o freno de avanzar. Dale. Ya, vamos con integración por partes. Me interesa ver 3 en particular y con eso ya... No, miento. 1, 2... Ya, vamos por integración por partes. Enviar la papelera. Tengo miedo. ¿Por qué? No. Es que pensé que los de Mate 3 me iban a retar porque les dije que iba a subir el video en media hora, pero se me pasó la media hora ya. Bueno, creo que estén esperando el video para verlo ahora. Créeme que hay algunos que sí. ¿Sí? Sí. Porque tienen la prueba una semana antes que ustedes, parece. ¿La que viene entonces? ¿Pero ellos son vespertino igual o diurno? Sí, vespertino. No, yo en el diurno dejé hace harto tiempo de dejar hacer la ayudantía. Los alumnos eran muy soberbios. Sí, mira. Sí, entonces, en lo personal me da flojera explicarles como, si sabéis tanto, ¿por qué no te vais? Porque Entonces, son casos que vienen con muy buena base. Por decirlo así, sí. Pero aún así se caían y yo me quedaba callado nomás. Los veía hundirse en el infierno, no, broma. Pero sí eran un poco... Bueno, primero que todo, punto 1, son desobedientes por ser jóvenes, pues el alma joven siempre es desobediente. Y 2, no le ven la importancia. Por ejemplo, ustedes ven la importancia de la ayudantía como una hora más de aprendizaje.
En cambio, ellos no lo veían de esa forma. Ya. Es lo mismo. Más materia. Claro, que un semestre. Sí. Pero bueno. Bien. Y es uno de los motivos más porque me quedo en el vespertino porque valoran más la ayudantía, entonces siento como más gratificación hacerla que en el diurno. Ese es también una diferencia importante. Oye, esto va a quedar grabado. Saludos a todos. Ya. Integración por partes. Recordemos la mítica frase: un día vi una vaca sin su cola vestida de uniforme, ¿cierto? Bien, nosotros tenemos una frase importante y late, ¿ya? Yo traje aquí algunos problemitas que son relativamente extraños, partiendo por el A, ¿ya? Porque es muy distinto a las cosas que han visto. Y el D, según yo, se me coló. ¿O no? Creo que no. Sí, no, está bien. Está bien, es integración por parte, sí. ¿Sí por la X solita o no? ¿Ah? La X, no. Sí, el D, el U es X y el DB es lo que resta, sí, pensé que era por sustitución. No, ya, vamos por el A. El A es algo muy distinto que quizá hayamos visto, yo creo que ya lo han visto, el libro, video, pero veamos propuestas, dado porque está en la sección de integración por partes y quiero escuchar comentarios de ustedes. ¿Cuál vendría siendo la mejor elección para el U y para el DB? El DB1. ¿Ya? Y el U, logaritmo natural. Logaritmo natural, ¿cierto? Si nosotros hacemos la lectura de Ilate, inversa no hay, logarítmica sí hay, entonces ahí escogemos el logaritmo. Y el dB, lo que queda restante, que es el diferencial. Derivamos el de U, nos queda 1 sobre X, integramos el dB, nos quedaría X. Sí. Entonces nos quedaría un día vi una vaca, X, logaritmo de X, menos su cola vestida de uniforme. Entonces nos queda X, logaritmo de X, menos, lo maravilloso de esto, se simplifican las X, quedan así dx. Y nos queda X, logaritmo de X, y la integral de dx, ¿cuánto es? X. ¿O uno? X. Ya. X. X. Más C. Y ahí estaría el problema número A. Lo agrego porque es nuevo y nos da hincapié a resolver el B. Así que el B les queda para ustedes. Ok. Ya. Vamos con el C. El C, el E y el F. Y con eso ya estamos. Bien. El C, les pregunto a ustedes, ¿recomendaciones, estrategias? Además que está en la sección de integración por partes. Sí, el de B es el de 1. El 1 de nuevo. El U es el arcoseno. ¿Te puedo hacer una pregunta, Pilar? En verdad, no una pregunta si es mala o algo así, en verdad me causa curiosidad. ¿Cómo logras ver el DB antes que el U? No lo sé. Pienso al revés, yo creo. Sí, es que... y a veces me equivoco mucho. No, es que hasta el momento las dos han sido 100 de 100. Yo pensé que me iba a parecer así como una sorpresa. En la prueba no me va igual. Sorry. Sí. Es que no sé por qué mi mente me decía, pregúntale, quizás tengo un truco que no conozcamos y se ayuda así como para ver la cosa al revés. No, yo creo que veo al revés, no sé. La verdad no sé. Pero no me resulta siempre. Eso te lo puedo decir. Ya, bueno, yo pensé que había algún truco debajo de la mesa. No, pero está bien. Bien, entonces el de U lo derivamos. ¿Y cuánto es la derivada del arcoseno? Ya la discutimos en un momento, ¿no? Del arcoseno, el 1 partido en raíz de 1 menos X, ¿eso? 1 menos X cuadrado. Cuadrado. Sí.
X cuadrado. Y el no, más 1 no. Oye, no tengo notado. La derivada. Corrígelo al tiro. Tengo arco tangente distinto. Sí, el arco tangente es 1 más X cuadrado. Sí. Bien, entonces con esto ya estamos listos para seguir avanzando. Hacemos la lectura de nuestra integración por partes. Entonces quedaría un día b, X al coseno de X, sin su cola, vestida de uniforme, X sobre 1 menos X cuadrado en dx. Bien, lo que nos falta resolver ahora es esta integral de acá. Escucho sugerencias. Otra vaca. ¿No? ¿Otra vaca? Otra vaca. Sustitución. Ya, el compañero ahí, desde el fondo... Dale. Lo siento por la interrupción. El compañero desde galería gritó sustitución. En este caso, sí. Dale, podrías hacer el 1 partido por la raíz de 1 menos X cuadrado, dejarlo como de B. Ya. Y el X, que y ahí, el X como el U. Sí, es que nos estaríamos devolviendo a esto. Porque lo que estamos haciendo, por decirlo así, es como intercambiar los roles de esto. Y al intercambiarlo, en esa integración por parte, nos estaríamos devolviendo acá. Sería cíclica. Sí, o sea, sí, entre comillas, sí, cíclica. Porque nos estaríamos como, avanzamos y retrocedemos. Ya. Entonces lo que pero después dejamos que ese es una Y grande, pues, y ahí lo despejamos, ¿no? No, es que nos quedaría, no sé, por ejemplo, 2i igual a 0. Ya, ok. Sí, en este caso se cae. Lo que comentó el compañero vendría siendo lo ideal, una sustitución. Si nos damos cuenta, por ejemplo, W, para no confundirlo esto con el U, sería 1 menos X cuadrado. Entonces, dW sería menos 2X de X. Lamentablemente solamente tenemos X de X. Entonces despejamos X de X, que nos quedaría dW partido en menos 2, X de X. ¿Ya? Entonces, nos quedaría X arcoseno de X menos la integral de pequeño lag dW. Ya sí, él está viendo más rápido el signo. dW y aquí el menos un medio, ¿no? Ya, bueno, ustedes van a ser más ordenados que esto, así que menos con menos nos queda más. Y nos queda dW 2 veces raíz de W. ¿Y cuánto es esa integral? Logaritmo natural. No. Es raíz de W. Pues. Exacto. ¿Cuánto es la derivada de la raíz de X? 1 partido en 2 raíz de X. De raíz de X. Entonces la integral de esto sería raíz de W. Entonces sería X arcoseno de X más raíz de W. ¿Y quién es W? 1 menos X cuadrado. 1 menos X cuadrado. Y ahí estaría el arcoseno, la integral del arcoseno. Bien, ya. Me interesa ver dos más, y ahí con eso culminamos por hoy. El día sábado retomar con fracciones parciales, y al infinito y más allá. Y lo que nos queda pendiente ya para el día domingo y lunes. Disculpa, Patricio, ¿vas a subir algunos ejercicios con fracciones parciales o...? Ejercicio está en el enunciado de la ayudantía. Verdad. Acá está. Bueno, es un compilado completo de varias cosas, así que si se me encontraba, me avisan y lo hacemos todos juntos. Ya. Que fue la lógica de hoy día. Intentar dejarles como tarea la ayudantía. Y aquellos que quedaron pendientes que lo hagan, y si presentamos dificultades lo revisamos, que fue lo del ítem anterior que fuimos punteando aquellos que estaban complicados. Esto tendría como carácter de taller, ahora que lo pongo en idea.
En fin. Vamos con el E, que lo hice, me di el tiempo de hacerlo. Por ejemplo, si nos vamos a mis archivos de acá, hay algo que dice randoms. ¿Dónde está randoms? Acá está random. Block sin nota. Y ahí está. Hice la tarea de hacerlo. Pero de una forma bastante peculiar. Ya, vamos con el D, que me interesa verlo, y finalmente el E, que es propuesto. O sea, nace para explicar una estrategia interesante. Tomás, sí, está ahí, ¿cierto? Sí, en el chat. Sí. Ah, ya. Para después conversar sobre el F. Ah, sí, obvio. Ya. Coseno de raíz de X. Queremos abordar ese integral. Escucho propuestas, estrategias, ideas. Lo que pasa es que la U yo la haría que sea la raíz de X, ¿o no? Ya. Pero como interacción por partes o un trabajo previo. No, como por partes. Al tiro por parte. Ya puede ser. Por ejemplo, a mí lo que me complica, así por ser, es la raíz de X. Entonces, lo que voy a hacer antes de abordar la interacción por partes va a ser una sustitución. ¿Ya? Veamos esa idea. Ya, por ejemplo, si voy a tomar W para no confundir las U con la de la interacción por partes. Raíz de X. Entonces, el de dw sería 1 partido en 2, raíz de X, dx, ¿cierto? Sí. Si despejamos dx, que es lo único que tenemos, nos quedaría 2 raíz de X, dw, dx. Pero la pregunta del millón, ¿quién es raíz de X? O sea, sí, ¿quién es raíz de X? Raíz de X es W. Entonces, esto sería 2W en dw dx. Entonces, la integral de arriba es equivalente a plantear 2W coseno de W. Y esto yo creo que... Dime. Uy, pero a lo que desaparece la raíz, extraño como que esté elevado al cuadrado, no sé, no, o me perdí. ¿Cuál cuadrado? En la que te queda más fácil. No, sí, pero lo que no entiendo es cómo llego y dejo en 2 de W y se va la... ya, sí. Tú lo viste de esta forma, ¿no? W cuadrado de X, ¿no? Claro, como que estaba esperando... También es exactamente lo mismo. Mira, si derivamos... Ya. De hecho, un paso menos. Ya. Pero ¿cómo te echaste la raíz? Ya entendí. Sí. Acá multipliqué allá para despejar de X, ¿cierto? Sí. Y hice la pregunta, ¿quién es raíz de X? W. Ambos métodos son equivalentes, la única diferencia es que en este como que me hago el cuestionamiento, ¿quién será raíz de X? En cambio acá sale como gratis, por decirlo así. Ya, gracias. Ambos son equivalentes. Ahora sí, la integral que nos queda... te escucho. Iluminado. Y ahora sí, esta integral es más de integración por partes, así que ya ahora sí acepto sugerencias de integración por partes. Ahí el de B es coseno de W. Pero ven que lo hace al revés y le sale bien. Sí, pero no sé. Todos los profes que Le veo, la falta mayoría son zurdos. Me falta un doble clic para que me vaya bien. Sí. Por ejemplo, acá lo que diría Ilate, inversa no hay, logarítmica tampoco, entonces el U sería algebraico. El U, el W. Y lo que resta, el DB. Es que entonces ya es a la hipo. Voy a abrir una conjetura. Si la lectura para allá es escoger el U, la lectura para allá es escoger el DB. Sí, eso. Sí, es que yo hago primero, miro el DB. Siempre cuando veo esto, busco el DB, no busco el U. Bueno, No escucho.
perdón, no Ya. sigo nunca ILATE porque no se me olvida la sigla, se me olvida todo. Entonces lo Ya. que hago ya. es miro y digo ya, ¿cuál es mi DB? ¿Cuál es más fácil? Y ahí elijo. Súper bien. De hecho, bueno, yo siempre me he enfrascado en la palabra ILATE, en general. Pero No lo que lo uno uso. debería hacer en estricto rigor, la estrategia de integración por parte en su aspecto general es que cuando nosotros escogemos el U, es disminuir el grado del problema, intentar reducirlo. Y el otro punto de vista es que el DB sea algo fácil de integrar. Entonces, si uno mezcla esas dos ideas, sustituye el ILATE. Ese es como el aspecto general. Pero mi mente siempre recurre a esto así como un perrito triste, así como, tú me puedes ayudar. Es como mi salvavidas. Pero en fin, ya, Sí, entonces a mí- ya tenemos listo el... Te escucho. La sigla, no me acordaría jamás de la sigla. Entonces, Sí, pero ojo que significa estoy atrasado en español. Yo pensaba que era una cuestión en inglés. Ah, no, es una forma de escoger el U. El Pero- I hace referencia a inversa trigonométrica. L, logarítmico. Sí, po. A, algebraico. T, trigonométrico. Y E, exponencial. No, jamás se me olvida eso. De hecho, yo creo que no se te va a olvidar nunca el un día vi una vaca sin su cola vestida uniforme. No, No, jamás. hasta sueño con la... no. ¿Cuál es? De hecho, cuando me acuerde, hay un meme, o sea, meme antiguo, que sale una vaca con corbata y vestida uniforme, haciendo alusión a la frase. qué buena. Si lo encuentro, se los mando. Ya. Ya, entonces, listo, escogemos nuestro U, escogemos nuestro DB, el DU, o sea, derivamos el U, y el DB lo integramos, que nos quería seno de W. Hacemos la lectura 2 veces, porque el 2 está fuera del integral por parte. Sería, un día vi una vaca, sin sufrir tanto, sin su cola, vestida de uniforme. Y la integral de menos seno, ojo, menos seno, Coseno. coseno. Más C. ¿Y quién es W? Raíz de X, La creo. raíz cuadrada. Sí, la raíz de X. Oye, tengo Ya una estaría. pregunta capciosa. Ya, espero no quedar entrompado. No, es súper tonta mi pregunta, pero siempre usar variable, uno se confunde con los signos. Y cuando usamos variables auxiliares, el U y el B corta, que se parecen y nos enredamos más, ¿por qué siempre usar esas cosas? ¿Con esto? Pero no ¿Con es esto confundirse? tipo, normalmente uno tiende a usar De variables. De hecho, o sea, para mí las clásicas son U y B siempre. Pero bueno, en realidad cuando ya agarro mucha experiencia, ya sé cuándo voy a usar integración por parte. ¿Mm? Entonces ahí empiezo a cambiar la notación. Pero si uno tiene la expertise, uno puede hacer U igual a U. Pero Sí. teniendo claro que este U es de la integral por parte y este es de la propia integral. Mm, Pero eso ya van a nivel mental de cada uno. sí. Así como si uno está dispuesto a mezclar 2 variables que uno sabe que son distintas. No sé si me explico. Sí, te explicáis súper bien y lo entiendo. Pero yo digo, pucha, uno cuando está estudiando y anda perdido, se marea con los signos y también con las variables. Pues entonces, más encima, típico, que por inercia se usan variables que son similares. Sí pasa. Pero no hay problema con las dudas y no hay preguntas tontas. Ya, vamos con el último, que es el que cabe de cajón, para lo que quiero explicar, y lo voy a escribir acá. De hecho, Jay, adelante. ¿Mm? Adelante, tú propusiste este problema. ¿No? Explícanos. ¿No? ¿Cómo que no? O sea, ¿Yo? no es que me lo hayas propuesto exactamente pero la idea. Ah, ya. Lo que pasa es que hay un famoso método, el que la profe me tiró a morir, que es el método. Sí, la Jenny fue puteada por la profe. Ya, para seguir el hilo, lo que ocurre con este tipo de problemas es que al tener una potencia muy grande, se hay que recurrir muchas veces a la integración por parte,
En Ujú. estricto rigor, entre más grande la potencia, más veces. Acá como son 3, lo que deberíamos hacer en estricto rigor es 3 veces la integral por partes, lo cual se vuelve tedioso a la larga, porque sería una vaquita, después otra vaquita, después otra vaquita y después el resultado final. Mm. Existe No, una forma más expedita. Te escucho. y te mareas con los signos porque yo lo he intentado hacer esos otros ejercicios para ir validando. Yo, Sí. la verdad que... Y ahí, la mejor recomendación para ese caso, si lo vamos a hacer 1 a 1, es dejar el signo afuera y unos paréntesis bien grandes. Esa es la mejor opción para esquivar los problemas de signo. Vamos a ver una estrategia, espero no equivocarme con la estrategia, que es escoger primero que todo el U y el DB. ¿Ya? Había una acotación, eso sí, que Sí. el U tenía que ser un valor algebraico, y corrígeme tú si estoy equivocada, y para el DB podíamos tener trigonométricas o exponenciales. Exponencial. Al tiro voy a explicar el porqué de eso. Primero que todo, ¿por qué el U tiene que ser un polinomio? Porque el método tiene que acabarse en algún momento. Y el método se va a acabar cuando la última derivada sea 0. Por algo se exige que sea un polinomio. Y el DB, como dice, tiene que ser exponencial o trigonométrica por la característica cíclica. O en otras palabras, que no se agota. Porque si esto llegase a agotarse antes, el método falla. Lo que tiene que agotarse primero es el U. Por algo acá pedimos algún polinomio, incluso puede ser no simplemente x cubo, sino x cubo más x cuadrado más 1, y lo tomamos completo. Y acá tiene que ser algo que sobreviva el método. Ya por algo se piden esas condiciones. Lo que vamos a hacer, va a ser absurdo lo que voy a escribir, vamos a derivar 3x cuadrado, pero sin los de x. Derivamos de nuevo. 6x. Derivamos de nuevo. 6. Derivamos una vez, 0. Entonces el método acá, este es su límite de tiempo. Claro. En el lado derecho, lo que vamos a hacer va a ser integrar. ¿Cuánto es la integral del coseno? Del seno es coseno. Menos coseno. Menos coseno. Perdón. Ahora tenemos que volver a integrar hasta el lado que llegó a 0. Claro. Menos seno. Menos seno. ¿Y la integral de menos seno? Coseno. Coseno. ¿Y la integral del coseno? Seno. Seno. ¿Ya? Y el método parte de la siguiente forma. La misma lectura que se hace por integral por partes, pero parte multiplicando con un más, multiplicando con un menos, multiplicando con un más y multiplicando con un menos. Y como el 0, se agotó el método de resolución. Veamos para qué sirve ese más, menos, para lo siguiente, para representar el resultado integral de inmediato. Esto sería, primera lectura, este por este, más, y después vemos el signo, esto es independiente de esto. Entonces, x cubo positivo por 1, por decirlo así, por menos coseno. Sería 1, voy a poner el 1 y menos 1 haciendo referencia al signo, por si acaso. Ya. 1 x cubo por menos coseno. Ya. Después, ¿qué viene? 3x cuadrado. Espera, no sé cómo estructurarlo con el tema para no enredar tanto la cosa. Dame un segundito, déjame darle una vuelta más. Ya, filo. Vamos a ver esto más, menos, más, como la posición de la estructura. ¿Ya? Sería más, ahí sí, x cubo por menos coseno de x. Menos 3x cuadrado por menos seno de x. Ya me quedé sin espacio. Más 6x coseno de x. Menos 6 seno de x. Más c. Si ordenamos los signos, menos x cubo coseno de x, menos 3x, más 3x cuadrado seno de x, más 6x coseno de x, menos 6 seno de x, más c. Y resolvemos integral por partes, de 3 partes, ¿en cuánto? En nada. Un minuto. Tomás, rectifícame por favor, ¿estará bien el resultado? Me dio x cubo coseno de x más 3x cuadrado seno de x
más 6 coseno de x por x, menos 6 seno de x, más c. Ya, este signo está generando nuestra disputa, nuestra pelea milenaria. ¿Ya? Yo creo que uno de los dos tiene un problema. No sabemos cuál de los dos está con el problema. Revisamos. Tenemos aquí nuestro juez de garantía. Integral de x al cubo por seno de x, ¿cierto? Sí. Ya, lo que voy a hacer va a ser resolverlo. Hagamos una encuesta antes de que lo muestres. ¿Quién vota por Tomás? ¿Quién vota por el profe? Que yo lo validé con Symbolab y me dijo que estaba bien. Dame un segundito. Positivo. A mí me da menos. Menos coseno de x cubo. Ah, claro, pues. El menos está dentro del coseno. Sí, pero déjame copiar el signo, copiar la imagen para copiarlo y comparemos en la misma hoja. Listo, eliminar. Y le pongo pegar. Vale, ahí sí, pensé que se había perdido. Recortar. Y ahí tenemos el resultado para que lo comparemos bien. Tenemos, veamos, menos x cubo coseno. Menos x cubo coseno, check. No, estaba bien, me cuadrado. equivoqué yo. Así fue un signo del que no puse la integral del seno, que era menos coseno. Típico error de que pasa en esto. Pero está bien, está bien. No sirve para corroborar. Oye, ¿Ya? Patricio, pero dentro del cariño que me entregó la profe cuando le pregunté por este método, yo traté de hacer la pregunta de si en pruebas con desarrollo, porque se supone que la prueba con desarrollo, yo le podía entregar esto. Y me dijo que no, porque tenía que especificarlo. Y yo ahí entendí que ella conoce ese método y que aunque yo le explique que tú y yo estamos viendo aquí, del ella no lo iba a conocer como justificación. Ya, ahí estamos en problema. Entonces nos serviría como para validar que hicimos bien todas las chimuchinas que hay que entregarle en desarrollo en caso que no haga ese desarrollo. Efectivamente. Me quedé con esa alternativa. Sí, sí, es que, por ejemplo, si es que lo vemos desde el punto de vista como, en el sentido de ahorrarse tiempo, para mí este método es válido. Por ejemplo, si la profesora quisiera evaluar lo que es integración por parte, así como la naturaleza, la integración por parte, claramente no, pero por ejemplo, si te ponen, no sé, una x a la séptima por seno, a mí, yo no le encontraría sentido hazme 7 integrales por parte. Desde mi punto de vista, pero si la profe dice que no lo va a considerar, bueno, ahí ya no hay mucho que hacer tanto para usted como para mí. Lo que sí le expliqué cómo podría ser el método a futuro quizá, pero como están siendo las cosas, dudo que sea así. En el caso contrario, bueno, hay que rezar, hacer las integraciones por parte a vías por haber, pero tenemos un método de validación. Claro. Patricio, esa sale más fácil, se ocupa fórmula de reducción. ¿Cuál fórmula de reducción? ¿Esto de aquí? Sí, no, la original. Con un x a la n por seno. Ya, o empezar a usar fórmulas recursivas, sí. Empezar a reducirlas. Sí, es que el tema es que, bueno, están en como la guía que nos subió, están. En la guía que nos subió la profe hay fórmulas de reducción, pero está la con coseno, no con seno. Sí, lo que pasa es con esas fórmulas de reducción, si yo te pregunto a ti ahora, en una prueba, ¿te la sabes de memoria? Pero es fácil reducirla porque es una vaca. Sí, o si la deducimos, sí, pues entonces ahí empezamos a reducirla, pero el tema es que, por ejemplo, no todos tenemos la misma habilidad mental. Por ejemplo, si tú me ofreces hacer la reducción de esa forma o hacer este método, bueno, en lo personal me gustaría este método, pero si da la memoria para el otro o hacer la deducción pertinente, está bien también. El problema es que si validamos los dos métodos, creo que lo que dice el compañero es mucho más válido, porque punto 1 está en una guía y punto 2 es algo que se puede deducir, como dice el compañero. No, y ahí, con la estrategia que acabaste de presentar, Patricio, se evita justamente los errores como me pasó a mí, que me equivoqué en un signo. Claro, es porque son demasiadas vacas. Sí, es que fue ínfimo el error, fue un signo nomás, pero ese signo, bueno, en una selección múltiple juega en contra. Perdona, Patricio, ¿cuál es la estrategia de reducción?
Lo de reducción es plantearse casos borde, o sea, no sé, casos borde, casos extremos. Por ejemplo, uno llama raíz, o sea, integral enésima a una expresión que dependa de un parámetro n. Por ejemplo, lo que dice el compañero es de este estilo, y si uno hace una vaquita, va a encontrar una relación de esto. Lo más probable es que i a la n sea igual a n coseno de menos i n menos 1, por ejemplo, no sé, estoy inventando. Entonces uno puede hacer una recursión, ir resolviendo esto, pero esta de acá ya lo conoce. Empieza a reemplazar aquí, y vuelve a reemplazar acá, y vuelve a reemplazar acá, hasta que esto llegue i a la 0. Y uno resuelve la integral de 0 nomás. Pero para encontrar una recursión hay que hacer integrales por parte. Por ejemplo, llámese un ejemplo en concreto en la ayudantía, para mostrarlo. El ejemplo, o el ejercicio, mejor dicho, el ejercicio número 8, acá busca una reducción. Llevar esta expresión que está al i a la n, con una potencia a la n, a una forma que dependa de un grado menos, n menos 1. Es decir, esta integral es igual a esta, por este factor, pero lo que es n ahora es n menos 1. Entonces uno va reduciendo el grado del problema. Por algo se le llaman como técnicas de reducción, o fórmulas de reducción también. Podríamos verlo eventualmente, pero no sé dónde mezclarla, lamentablemente. O sea, podría reemplazar S por la del coseno, o por la del seno, y retomarlo del ejercicio que vimos ahora. Ejercicios hay, están en las guías que, como decía Felipe, en las guías que subió la profe. Hay esto. Sí, hay varias. Por ejemplo, uno va a Google. Bueno, no sé qué tengo en Google ahora. Google. Fórmulas recursivas. En el libro que mandaste la profe también está, recién ahí lo estoy buscando. No, sí, en todos lados están. El tema es que a mí en lo personal se me olvidan todas. Uno pone fórmula recursiva en Wikipedia y salen todas las fórmulas vías por ahí. Ya, por ejemplo, busquemos la del X. Oye, me dio frío. Que está al lado. Abrí la pieza, mi pieza y las pates. Uy, no lo encuentro. A ver. ¿Cuál buscáis? Se busca en Google fórmulas recursivas integrales. Acá está, mira. Acá hay, por ejemplo, cuando tenemos enfrentado el seno enésimo. Entonces uno encuentra una fórmula recursiva para bajarle el grado en 1 a esa integral. Pero hay una de potencia. Hay muchas fórmulas. El tema es que esto de acá no la uso mucho porque son tantas que no me acuerdo ninguna. Acá están los senos, coseno, tangente. No está. Uy, ¿dónde estará? Sí, debería ser, si es conocida. Estoy tiritando. La verdad es que no me encuentro el seno y coseno. Potencia. ¿A dónde está? Directas. ¿Seno o seno? Ahí las pasas, ¿no? Acá está. Estas dos de acá, de hecho. Entonces, cuando uno tiene una potencia enésima en un polinomio, esto se va reduciendo. Entonces, si nos supiéramos esta reducción, que aparece de una demostración por iteración por partes, podemos reducir el problema a algo más pequeño. Podemos ir reduciéndolo. El problema es que hacer esto, bueno, primero que todo, son muchas integrales, si es que sacamos la cuenta. Entonces, aprendérselas todas no tendría mucho sentido. Lo que sí sería interesante sería entender una que dos, pero sin caso que nos preguntaran, no como que le hiciéramos como tal, para entenderla. Y para abordar el caso de integraciones muchas veces por parte, bueno, ahí estoy entrampado. Bueno, el método estratégico está, el tema es que la profesora debería validarlo, lamentablemente no lo validó. Wow. Son varias. De hecho, esto de acá, el comentario de decir sentarse un día a hacerlas, no. La respuesta es no. No da para un día, y tampoco para una semana y tampoco para un mes. Porque hacer estas necesita mucho cráneo. Hay que craneárselas, entonces eso es complejo.
Podemos hacer una que otra, pero el tema es que hacer las demás o todas es como ocupa tiempo, se invierte tiempo. Bueno, aquí, si la profe ya dijo un rotundo no, es posible ponerle el pecho a las balas. Sí, pues. Pero como validador, por eso... Como validador, excelente. Eso, chicos, estamos con la próxima ayudantías. Recordemos que nos quería el día sábado y el domingo. Y ahí con eso estamos... Ok, les voy a rectificar la hora para el sábado, a las 10:30. ¿El día lunes al final no, Patricio? Oye, también. Ah, ya. Sí, lo siento. ¿Y cuándo es el certamen? Pregúntense entre ustedes. Por calendario se supone que era Próximo miércoles, creo. algo así. Y si se desplaza, debería ser el subsiguiente. Ah, es que todavía falta ver matrices. Sí, en teoría sí. Así que ahí estamos pillados. Ya. Ya, pues, ¿estaríamos entonces? Estaríamos por hoy día. Ya. Ya, gracias, Patricio, que estés bien. Gracias. Igualmente. Chao. Cuídate. Buenas noches. Nos vemos el sábado. Chao. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.